Hoy vamos a tratar dos temas de lo que es trauma, dos partes muy importantes, tanto lo que es el trauma abdominal como el trauma pélvico. Ahora, ¿por qué es la importancia de esto? Uno, por la gran cantidad de órganos que pueden estar implicados. Otro, que es una cavidad que ocupa un gran espacio dentro del cuerpo, hablando puntualmente de abdomen. Y lo otro, que la mayor parte de traumas abdominales, al menos los cerrados, tenemos que aprender a identificar y manejar de acuerdo a un flujo adecuado quiénes son los candidatos definitivos a sala de operaciones y cuáles podrían tener una conducta expectante. ¿Ya? Y en lo que es trauma pélvico, sí, chicos, es a veces un trauma que pasa muy desapercibido, que es muy subestimado, y podría así causar una gran hemorragia, incurrir en shock, y la verdad, por no dar tanta sintomatología, muchos no le prestan la atención debida. Entonces vamos a empezar con lo que es el trauma abdominal, ¿ya? Recordando lo que es parte del ATLS y la guía que ustedes tienen, nos habla un poco de repasar lo que es la anatomía y los espacios. Acuérdense que estos espacios van a ser muy importantes porque van a ser puntos en los cuales van a tener acúmulo de sangre, habiendo alguna lesión de vísceras. Ahora, si bien es cierto el trauma abdominal podemos dividirlo en abierto y cerrado, lo importante es saber también qué tipo de lesión de víscera o qué tipo de lesión visceral vamos a tener. Acuérdense que en abdomen vamos a tener vísceras sólidas y vísceras huecas, mientras que las vísceras sólidas, las lesiones van a producir shock porque están muy vascularizadas. Las vísceras huecas van a producir un abdomen peritoneal, ¿ya? Puntualmente esa es la gran diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras un trauma abdominal con lesión de víscera sólida nos va a dar shock más que dolor, de repente un trauma abdominal que pueda ser cerrado con lesión de víscera hueca nos va a dar más dolor que shock, ¿ya? Esas son una de las cosas puntuales que tengan que considerar. Entonces, no se olviden siempre los reparos anatómicos, dividan el abdomen en 9 cuadrantes, y la región, por debajo de la región diafragmática, nunca olvidar el lado hepático, a la parte central en epigastrio, el estómago, y hacia el lado izquierdo el vaso, ¿ya? Luego también considerar en la parte posterior lo que sería el retroperitoneo, que podrían implicar tanto órganos como el páncreas, que van a dar también, las lesiones podrían estar relacionadas a shock, más que todo a lesiones hemorrágicas o algunas lesiones vasculares también. Acuérdense que tanto la aorta como la cava son vasos que están muy próximos a la columna, ¿ya? Y bueno, hablando de lo que es la parte baja, la abdominopélvica, vamos a tener lesiones relacionadas de repente a vejiga o a órganos reproductivos, más que todo en mujeres, ¿ya? Entonces, los mecanismos de lesión de trauma abdominal pueden ser penetrantes por punción o por explosión, ¿ya? Entonces, en quienes van a implicar las lesiones penetrantes, podríamos hablar de lesiones por arma de fuego. Ojo que en las lesiones por arma de fuego tenemos que evaluar el trayecto del proyectil. Acuérdense que el proyectil no es una línea recta la que hace, sino va a ser una especie de una espiral al momento de ingresar al cuerpo. Entonces es importante identificar el orificio de entrada y el orificio de salida. Usualmente los orificios de entrada son muy pequeños, son puntiformes, mientras que los orificios de salida tienden a ser como una especie de un estallido de adentro hacia afuera, ¿ya? No necesariamente va a seguir una sola trayectoria, así que ubiquen bien el orificio de salida y la posible ubicación del proyectil. En las lesiones punzantes, acá sí tenemos lesiones por arma blanca, no solamente lo que se refiere a objetos cortantes tipo cuchillos, navajas. Recuerden también que en nuestro medio los delincuentes son muy hábiles, sobre todo para crear armas blancas. También tenemos las lesiones por los llamados verduguillos, que son una especie de punzones,
¿ya? Entonces, determinen bien en qué parte, por dónde ingresan, si es que tiene algún segundo orificio. Otra cosa que tengan que considerar es qué órganos podrían estar involucrados de acuerdo a la función y de acuerdo al reparo anatómico más que todo. Y no olvidar también las lesiones por explosión. De repente tengan el estallido de lo que es una bomba o un estallido de lo que es un contenedor de gas o algo, y la persona pueda salir expedida de su punto de origen, ¿no? De repente un estallido en un grifo y por onda expansiva las personas salen expedidas fuera de donde estaban al inicio y sufren más que todo lesiones contusas y no hay un trauma evidente externo, sino hay un trauma cerrado. Entonces estas lesiones se pueden relacionar a lesiones por estallido o arrancamiento también de algunas vísceras. ¿Ya? Es muy importante siempre, chicos, la cinemática del trauma. Pregunten qué pasó, cómo encontraron a la víctima, qué sucedió. Entonces ya con eso van comenzando a armar su plan y ante qué cosas se pueden ir enfrentando. Los accidentes vehiculares. Ahora, mucho va a depender del tipo de vehículo. No es lo mismo, obviamente, que te accidentes en un Yaris a que te accidentes, no sé, pues acá tenemos la foto de un vehículo con gran cantidad de bolsas de aire. No es lo mismo que te accidentes, no sé, pues en un Yaris que en un Audi, ¿no? ¿Por qué? Porque la seguridad del vehículo es muy importante, influye tanto en lo que es la estructura vehicular, la cantidad de bolsas de aire y los elementos de seguridad que pueda tener el vehículo durante y posteriores al impacto. Entonces tenemos lesiones, por ejemplo, en la parte baja del cinturón. Acuérdense que el cinturón, eh, a ver, voy a prender la cámara un momento. Ya. Ya, ahora sí me ven. El cinturón tiene tres puntas, ¿no es cierto? Supongamos, yo soy conductor. La primera punta, la segunda punta hacia abajo. Si yo estoy manejando, hombro izquierdo, el lado de la cadera izquierda y la otra punta que va hacia la cadera derecha. ¿Ya? Entonces, esas tres puntas. En realidad vienen a ser dos correas, pero son tres puntos de fijación. Ya. Entonces, ¿qué puede pasar durante una desaceleración brusca o durante un impacto? Bueno, que va a implicar una desaceleración brusca. Consideremos tanto la parte lateral del cinturón como la parte baja, la que va hacia la cintura. ¿Ya? Basados en ese principio es que vamos a hablar de este tipo de lesiones. A ver, entonces, ya, ahora sí. Ya, basados en ese principio, chicos, tenemos estas lesiones que podemos presentar en la parte baja del cinturón, o sea, el que va hacia la cintura. Podemos tener lesiones intestinales, de repente por la desaceleración brusca, también algunas lesiones posteriores pancreáticas o renales o lesiones vertebrales. Ya, esto va a depender también va a verse influenciado por las bolsas de aire y cómo esté colocado el cinturón y cómo esté sentado el conductor o el pasajero o la persona que tenga el cinturón puesto. Si lógicamente está en una posición anatómica, bien acomodado en el asiento, guardando las distancias que especifica o recomienda el fabricante del vehículo, el impacto de las lesiones va a ser mucho menor. Cinturón cruzado, vamos a tener lesiones de hombro, lesiones de vísceras altas, contusión pulmonar o fracturas claviculares. Y las bolsas de aire, bueno, podemos tener contusión torácica, lesiones vertebrales o lesiones en cara. Ahora, el impacto de las lesiones, muchachos, insisto, va a depender mucho de los tipos de vehículos. El promedio de vehículos en nuestro país, no, o sea, el mercado peruano no exige una normativa en relación a cantidad de bolsas de aire, solamente con que tenga bolsas de aire suficientes. Hay vehículos que solamente tienen dos bolsas de aire que cubre al conductor y al pasajero, al copiloto, que son bolsas frontales, pero ya vehículos de mayor gama o gama media o gama alta, como pueden ver en la imagen, tienen mayor cantidad de bolsas de aire que protege inclusive a los pasajeros posteriores. Entonces, a mayor cantidad de bolsas de aire,
la posibilidad durante una desaceleración brusca y la posibilidad de que tengan lesiones va a ser mucho menor. Ya, bueno, continuemos con esto. Otra cosa también, chicos, que tienen que evaluar en accidentes vehiculares es el tipo de impacto. Si a ustedes les traen una persona que ha sufrido un accidente vehicular, pregunten qué ocupante era. No es lo mismo, lógicamente, las lesiones, y acá volvemos a la cámara, no es lo mismo que yo como conductor sufra un accidente frontal, que de repente alguien se me cruce o frene en seco y yo choque por adelante, porque lógicamente, ¿cuál va a ser la reacción? Va a ser esto. Entonces ahí puedo tener muchas lesiones, tanto las lesiones por desaceleración, que van a ser las lesiones que pueden ser edema cerebral, algunas lesiones viscerales, contusiones torácicas, etcétera. Puedo tener lesión de latigazo, puedo tener alguna lesión o una fractura de clavícula, y bueno, las lesiones ya mencionadas en abdomen. Otra también que podría estar implicada, yo siendo conductor, que tenga un choque lateral de mi lado de conductor. Entonces es obvio que al momento que sufre el impacto, dependiendo de que si ha habido deformidad o no del vehículo o hundimiento de puerta, lógico, el impacto me va a mover hacia un costado. Entonces voy a tener varios tipos de lesiones, no solamente lesiones del lado izquierdo que tengo que buscar, sino también si es que he hecho este movimiento o me he ido hacia adelante o mi cinturón no ha estado bien colocado o no tiene la suficiente sujeción durante el impacto, puedo hacer este tipo de lesión, ¿no? Me choco, me voy hacia adelante y bueno, puedo sufrir inclusive contusiones contra el mismo tablero, ¿no? Ahora, si supongamos, soy mala suerte, que solamente es una bolsa de aire, acuérdense que las bolsas se van a activar por desaceleración brusca y cuando son choques netamente frontales. A veces cuando son choques laterales no se activan las bolsas y bueno, eso también está influenciado por el tipo de vehículo, ¿ya? Entonces, no se activa una bolsa. ¿Qué hago? Me va a pasar esto. Entonces, ahí voy a tener no solamente lesiones del lado izquierdo, sino también podría sufrir del lado derecho, ¿ya? Igual, examinen también, muchachos, tobillos, porque a veces durante la desaceleración o durante el choque, el conductor, por poner el freno como un reflejo, va a producir esto en el pie, ¿no? Que hay el impacto y que lógicamente se aplaste la extremidad que está frenando, ¿ya? Entonces, vean que todo tiene mucho que ver, al menos en el aspecto vehicular. Ya, seguimos entonces. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Ninguna, doctor. Ya, entonces ya saben, ¿ah? Cuando se compren un carro, vean ahí, estándares de seguridad, cuántas bolsas de aire tiene y todo eso. Ya, ahora, trauma abdominal cerrado. Hablando de lo que es el trauma abdominal cerrado, acá sí examinen el abdomen. Muy importante para la emergencia, al menos la clínica, es algo muy, demasiado excesivamente importante. ¿Cuál es el primer punto de un examen físico? O mejor dicho, ¿cómo es el examen físico en general, semiología? ¿Cuáles son los pasos del examen físico? Primero, Inspección. inspección. Muy bien, inspección. Hay que ver el abdomen. Una vez que el paciente esté descubierto, vean, ¿no? Y acá tienen estos signos clásicos por clínica. El signo de Cullen, ¿en qué se caracteriza? La equimosis periumbilical. ¿Qué puede ser qué cosa? Una pancreatitis hemorrágica o un aneurisma abdominal roto. El Gray Turner, que son las equimosis de flancos, o sea, en laterales, que podría ser hemorragias retroperitoneales. El signo de Kerr, que es en hombro izquierdo el dolor, que podría estar relacionado a una ruptura esplénica. Balance, que es la percusión mate en el hipocondrio del lado izquierdo y cambios en la matidez en el hipocondrio derecho, ¿ya? Y las lesiones por cinturón de seguridad. Si ustedes ven al momento de descubrir un paciente que hay equimosis relacionadas al cinturón, están en la obligación de descartar o sospechar lesiones de esos puntos,
¿Ya? ¿Por qué? Porque eso va a indicar que la desaceleración ha sido muy, muy brusca y que el paciente ha hecho este movimiento hacia adelante y hacia atrás. ¿Ya? Seguimos avanzando. Otra cosa sí a considerar, chicos, si encuentran, no se olviden, lesiones de víscera sólida van a dar shock, lesiones de víscera hueca van a dar abdomen peritoneal. Si escuchan algún timpanismo y su paciente está hemodinámicamente estable o no es una, digamos, una urgencia quirúrgica de momento que la considere el cirujano, siempre dentro de las placas que tengan que pedir, van a estar, ¿cómo se llama? Las placas de tórax y abdomen. Pidan siempre placas de tórax, abdomen, pelvis y de acuerdo a las lesiones que tengan musculares, pedir las otras placas accesorias, columna cervical también. Entonces, cuando pidan una placa de abdomen, muchachos, no se limiten solo a ver abdomen, pidan placa de tórax y abdomen. ¿Y cuál es nuestra obligación? Descartar neumoperitoneo. El neumoperitoneo no lo vamos a ver si es que la incidencia radiológica no incluye al tórax. Es muy importante que si yo quiero descartar neumoperitoneo, incluya tórax. Entonces, en su orden marcan placa de tórax, placa de abdomen y ponen ahí, descartar neumoperitoneo. Y ya el tecnólogo va a saber qué tipo de incidencia hacer. De repente les da cortado, pero de acá a acá. Pero eso es lo que nos interesa, que incluya diafragma y por lo menos los 3 últimos arcos costales para poder evidenciar el diafragma y con esto descartar el neumoperitoneo. Acá se dan cuenta, este es aire en cavidad abdominal. Este es un neumoperitoneo. No se olviden, muchachos, pregunta de examen, vísceras sólidas dan shock, vísceras huecas dan abdomen peritoneal. ¿Ya? Ahora, hablando de los traumas abdominales abiertos, lo que entra no sale. Si yo recibo un paciente en cualquiera de estas 3 condiciones, en la unidad de shock trauma, o estoy en mi ambulancia, o estoy en mis serums, simplemente no, lo que entra ya no vuelve a salir. Si un paciente está con un objeto punzocortante, o hay una evisceración, o hay lesión por arma de fuego, simplemente, ¿qué tengo que hacer acá después de mi ABCD? Agarro gasas, un montón de gasas estériles, las cubro con suero fisiológico y en este caso hago una fijación para que el cuerpo extraño no se siga movilizando. En el caso de las vísceras, igual humedezco gasas con suero fisiológico, limpio alrededor con mucho cuidado y tapo las vísceras con suero fisiológico. Y luego cubro con apósitos, con gasas. Y la cubro con esparadrapos y lo refiero a un centro específico. O si esté en shock trauma mientras esté dando mi atención inicial, simplemente cubro las vísceras hasta que el paciente pase a sala de operaciones. Acá igualito cubrir las lesiones, nada más, no hay nada que hacer. No vayan a extraer los cuerpos extraños ni mucho menos meter las vísceras. Acuérdense que un cuerpo extraño, ¿qué puede estar pasando? De repente el cuchillo compromete un vaso importante. Entonces, pero está haciendo una compresión. Hizo un hueco, perforó cavidad, todo lo que quieras. Pero ¿qué pasa si esa punta está comprimiendo un vaso ahí? Yo de repente retiro el objeto punzocortante y la lesión que estaba siendo aplastada por el objeto punzocortante comienza a sangrar. Les voy a producir un shock. Así que va a ser más daño que beneficio. Eso queda ahí hasta que salga en sala de operaciones. La visceración. Estas vísceras están totalmente contaminadas, infectadas. Si yo las vuelvo a meter, encima que lo voy a matar del shock, va a morir también de peritonitis. ¿Ya? Y las de arma de fuego, sí, observación. Y bueno, ahorita vamos a ver la conducta, cómo manejarlas. ¿Ya? Herramienta muy, muy importante para lo que es trauma va a ser la ecografía. ¿Ya? En este caso, un ratito, en el caso de la ecografía, chicos, hay 2 tipos de ecografía que se realizan para abdomen y tenemos lo que es el FAST y el FAST extendido. FAST es un acrónimo en inglés que es un protocolo de ecografía rápida que establece la TLS y que establece toda sala de emergencia, que es solamente el Focus Abdominal Sonography in Trauma. ¿Qué cosa es una ecografía enfocada en trauma abdominal? Y el Extended FAST o FAST extendido abarca también ya la parte torácica. ¿Ya? Vamos a ver 2 videos de cómo se realiza el FAST.
¿Se escucha, no? ¿Sí se escucha el video? No, no se escucha. No, doctor. A ver, acabamos de nuevo. ¿Ahora sí se escucha? No, doctor. No, doctor. A ver. Doctor, al momento de compartir, en la parte superior le aparece compartir sonido, algo así, ahí tiene que activarlo. ¿Escuchan ahí? Porque sí estaba activado. ¿Tampoco? No, doctor, no se escucha. El volumen está al tope. Qué extraño. A ver. Incluir audio del sistema. ¿Ahí se escucha la musiquita? No, doctor, no se escucha. Mm, a ver. Ustedes sí me escuchan, ¿no es cierto? Sí, sí lo escuchamos, doctor. Sí, doctor. Ya mira, porque le estoy poniendo compartir, incluir audio del sistema. Pongo el PPT. Me sale la presentación. ¿Ahí se escucha? ¿Escuchan No, ahí? doctor. No, no se escucha. ¿Escuchan ahí o tampoco nada? Tampoco se escucha, doctor. A ver. ¿Pero por qué no se escucha? Si le estoy poniendo incluir el audio y nada. ¿Ahí escuchan? Tampoco. Ya, la diapositiva sí se ve, ¿no es cierto? Sí, sí, doctor.
Sí, doctor. ¿Ahí escuchan o tampoco nada? No se escucha. Ya bueno, vamos avanzando, ya ahí les voy detallando. Ya después que tengan el PPT pueden escuchar el video. Los objetivos puntuales de la ecografía van a ser detectar la presencia de líquido tanto en cavidad peritoneal como en pericardio. Acuérdense que todo líquido relacionado a trauma es igual a sangre. En este caso, para lo que es abdomen, hay que utilizar el transductor curvo. La diferencia entre el curvo y plano es la profundidad de estructuras que podamos ver. Por eso es importante el uso del transductor curvo para el abdomen. Estas son las ventanas que están consideradas: el subcostal derecho, el subcostal izquierdo, por debajo de el subesternal, el suprapúbico y el paracardíaco, ¿ya? Tanto la paraesternal izquierda como a, la que está por debajo del esternón van a evaluar lo que es corazón, ¿ya? Acá ven evalúan todo lo que es hepatorrenal en el lado izquierdo. Vamos a empezar con el lado derecho, o espacio de Morrison, que es el espacio hepatorrenal. Acuérdense que el Morrison es un espacio virtual. Lo que tienen que tener en la vista es tanto el hígado como el riñón. Si hubiera entre este espacio una separación con presencia de líquido, ya secundario a trauma, concluyen que es sangre. Acá pueden ver si un espacio hepatorrenal positivo. Esto negro que ven acá va a ser, todo esto de acá, esta imagen de acá va a ser sangre. Todo lo que está entre ambas, entre hígado y lo que es riñón, en este caso sí va a estar positivo para hemorragia. No se olviden, evidencia de líquido en los espacios donde no debería haber, se supone, líquido secundario a trauma, igual sangre.
Por tanto, si evidencian que cualquiera de los puntos del FAST es positivo, este paciente tiene que entrar a una laparotomía exploratoria. Una forma de mejorar la visualización es a través de una inspiración profunda, ¿ya? Y la otra visualización, como ven en la imagen, es a nivel del tercer y cuarto espacio intercostal aproximadamente para la línea parasternal del lado izquierdo. Ya este abarca dos vistas, por si acaso, el espacio pericárdico. El espleno renal va hacia el lado izquierdo. Hacia línea axilar media posterior, aproximadamente el séptimo y octavo espacio intercostal del lado izquierdo. Ubican el reparo y lo que tienen que ver es el riñón, que es lo que más fácil se evidencia, y continuamente va a estar el vaso. En el caso del suprapúbico, es por encima de la sínfisis del pubis, y como en el transductor va de forma transversal al cuerpo. Ahora, esto va de la evidencia de este espacio, depende mucho si la vejiga está llena o está vapor. Cuando está llena es mucho más fácil evidenciar el líquido libre. Para el FAST, idealmente debe hacerse dentro de lo que es la evaluación C, buscando este punto de sangrado. Otra imagen también va a ser el perivesical, ¿no? Va a colocarse hacia los lados y ahí sí podrían visualizar la sonda. Ahí, por ejemplo, se ve el balón de la sonda. Y acá tenemos el extendido, que bueno, que son con los transductores planos, pero esto es más que todo para evidenciar texturas, que no es motivo de estudio ahora. Ahora, ¿dudas o preguntas hasta esta parte de lo que es ecografía? ¿Todo claro? Sí, está claro, Sí, doctor. doctor. Ya, entonces, acá les voy a presentar una serie de flujogramas de cómo ir enfocando, ¿no? Por ejemplo, tenemos herida por arma blanca en pared anterior. Tenemos que tener dos condiciones, ¿no? Si es un paciente inestable relacionado a una herida por arma blanca, definitivamente va a ser la prioridad de pase a sala de operaciones.
Por el contrario, si tenemos un paciente que está estable hemodinámicamente hablando, hay que pedir una radiografía de abdomen y la exploración local de la herida, ¿no? Si la radiografía es negativa y no hay variaciones en la hemoglobina, entonces puede seguirse un manejo ambulatorio. Ahora, obviamente esto va a depender si el cuerpo extraño está ahí o no, ¿no? Si simplemente ha sido una punción y retirada, otra cosa podrían evaluar de repente con ecografía de pared abdominal si es que hay solución de continuidad hacia cavidad o no también, ¿no? Bueno, si la radiografía está positiva, una laparotomía diagnóstica, ¿no? Igual que pueden hacer el ECOFAST. Ahora, en condiciones de trauma abdominal relacionado a arma de fuego, ¿qué puede pasar? De que si hay perforación de víscera hueca, haya mayor cantidad de gas en abdomen y se dificulte realizar el FAST. Entonces, es muy probable que el FAST no sea concluyente, pero sí la radiografía, ¿ya? Herida por arma blanca en torso y flancos, dependiendo mucho si todo paciente inestable con lesión con trauma abdominal y que se encuentre inestable va a pasar a la parotomía. En cambio, si está estable, se podría hacer de repente una tomografía contrastada o en algunos casos, muchos centros optan por hacer un barrido tomográfico. Hacen una tomografía que incluya cerebro, incluya tórax, abdomen, pelvis y también columna vertebral. De esta forma pueden evidenciar si hay alguna lesión o no. Ojo que para que puedan trasladar a un paciente a tomografía, asegúrense de que el paciente esté hemodinámicamente estable. Si es un paciente hemodinámicamente inestable, que hay una alta sospecha de trauma abdominal cerrado, sea torácico, que pueda ser un neumotórax a tensión, o en todo caso abdominal, ya definitivamente pasar a tomografía va a ser algo que esté más, de hecho va a tener que pasar lo más rápido posible a sala de operaciones, ¿no? Lesiones por arma de fuego, tratar de ubicar la localización, si es transperitoneal la parotomía, si está en espalda, flancos o en una lesión, en un área no determinada o no específica, bueno, y está estable, les va a dar pie a hacer una tomografía, y si hay lesión intestinal, la parotomía. Si no hay daño de órgano sólido o simplemente el proyectil de arma de fuego está localizado sin mayor daño a alguna víscera, simplemente se observa, no se da manejo quirúrgico, salvo que hubiera deterioro clínico del paciente, ¿ya? El proyectil puede quedar ahí, no es prioridad sacar el proyectil, la prioridad en el ingreso a sala es la reparación de alguna lesión visceral. Ahora, si tenemos un trauma abdominal abierto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, determinar si es una herida punzopenetrante o por arma de fuego, ¿no? En general, los pacientes inestables van a pasar a la parotomía. Y los que se encuentren estables, habría que hacer radiografía de abdomen y pedir la ecografía, no hacerle un FAST. Dependiendo de las lesiones que encontremos, si no hay nada, simplemente observación. Si encuentren algo, si es un neumoperitoneo o una condición similar o lesión de víscera, sí definitivamente va a tener que pasar a sala de operaciones. Ahora, un poco para que puedan enfocar esto, ¿no? ¿Qué pasa si están lejos o están en el SERUMS o están haciendo transporte asistido, ¿no? ¿Cómo enfocar un trauma abdominal? Bueno, ya les dije y recuerden siempre, si es un trauma penetrante, no se vayan a olvidar. Lo que entra no sale, así que simplemente cubran el cuerpo extraño, cubran las vísceras con solución fisiológica, fijen bien, 2 vías periféricas y trasladen con la hidratación y todos los cuidados respectivos, así como también coordinar un centro que pueda tener capacidad de respuesta para aceptar a su paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga cirujano, ¿ya? Y que tenga sala de operaciones disponible. Esto es todo lo relacionado a lo que es trauma abdominal. ¿Alguna pregunta, chicos, antes de pasar a lo que es pelvis? Bueno, no habiendo preguntas, pasamos a lo que es pelvis. ¿Cuál es el gran problema con la pelvis?
al ser una cavidad que prácticamente está como, por decirlo así, en una posición de declive, va a tener una gran capacidad para almacenar sangre. Y vean la gran cantidad de vasos que tenemos en pelvis. Son vasos de grueso calibre y muy, muy importantes, entre ramas y arterias principales o troncos principales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de lesión por el trauma pélvico? Podemos tener lesiones por atropello, que esto sí va a depender mucho de en qué sentido ha sido el impacto del vehículo hacia la persona, si ha sido un impacto frontal, un impacto lateral, si está implicado que la persona salga expedida del punto del impacto, qué tantos metros ha sido expedido, cómo ha caído, si ha caído de lateral, si se ha rodado, si ha sido un accidente en motocicleta, en bicicleta, que ha implicado que la persona salga expedida del vehículo, etcétera. Lesiones por aplastamiento, principalmente en áreas de construcción, caída de gran altura sobre los pies, a gran altura se considera pasado los 4 metros, colisiones vehiculares laterales que pueden producir trauma pélvico y eyección del vehículo en un accidente de tráfico. O sea, esos que frenan brusco y salen disparados del auto, ¿no? Rompiendo el parabrisas. Así que muy importante la cinemática del trauma. Siempre pregunten qué pasó, dónde pasó, algún testigo, si es ocupante de vehículo, qué lado iba del vehículo, cómo encontraron el vehículo, qué creen que pueda haber pasado. Todos esos pormenores, preguntarles a la policía, a los bomberos, al SAMU, a quien les haya traído al paciente. Examen físico obligatorio, siempre descartar fractura pélvica. La posición anormal de las extremidades inferiores es un punto que tienen que evaluar, principalmente si hay rotación externa y acortamiento del miembro afecto. ¿Cómo pueden saber si hay acortamiento o no? Señor, señora, estire las piernas y fíjense en los talones que estén al mismo nivel. Esa es una forma de saber si hay acortamiento o no. Y lo otro, que los talones y las rodillas se encuentren al mismo nivel. Equimosis de flancos, región perineal o escrotal, sensibilidad sobre la pelvis ósea, o sea, cuando palpen, hagan esto. ¿Listo? Ya. Siempre cuando hagan la palpación de un paciente, yo les recomiendo hacer esto. De esta posición de manos, imagínense, yo estoy al frente de mi paciente, comiencen a palpar. Palpen los hombros con los dedos, con el primer dedo, con los pulgares, palpen las clavículas, o si no, hagan así tipo piano, sigan las clavículas, luego palpen hombros, o sea, cojan los hombros, vean que si hay punto doloroso, obviamente van a sospechar y descartar fractura, pedir placa de ese punto. Cuando palpen tórax, chicos, hagan esto, cojan el tórax por los lados y comiencen así. Bajen toda la caja torácica y con los pulgares vayan presionando costilla por costilla y donde duele, ¿ya? Cosa que también ausculten bien el tórax. Bueno, abdomen, todo su examen clásico, y cuando palpen pelvis, cojan las crestas ilíacas y hagan una muy discreta lateralización, y si hay dolor o no hay dolor. Pidan al paciente que rote las piernas hacia afuera, hacia adentro, y si tiene una incapacidad en la rotación externa de la cadera o hay algún acortamiento, no se olviden, tienen que ver los talones que estén al mismo nivel, rodillas al mismo nivel. Si hay algún acortamiento, sospechen lesión de cadera o lesión de pelvis. ¿Ya? Entonces, esa es la forma correcta de cómo deben palpar a un paciente. Ya, seguimos entonces. La posición anormal de las extremidades, equimosis en los flancos, región escrotal que ya hablamos, la sensibilidad, la disminución de la fuerza y la presencia de hematuria, rectorragia o sangrado vaginal. Cualquiera de estas condiciones nos va a implicar un traumatismo de alto impacto sobre la pelvis. En estos casos sí tengan mucho cuidado en la colocación de una sonda vesical.
¿Por qué? Porque podría haber inclusive trauma en uretra, al menos en varones, o a pacientes que han estado montando a caballo o han caído sentados, las conocidas caídas ahorcajadas, que es como caer medio con las piernas separadas. Esas también son lesiones de alto impacto, ¿ya? Predictores de hemorragia, que el hematocrito disminuya o esté menos del 30%, una taquicardia, desplazamiento del anillo obturador o diástasis de la sínfisis púbica. Ahora, un truco, un consejo que les puedo dar, cuando se vayan al Serums, cómprense esos capilares con los que se hace hematocrito. Sí, sí han visto, ¿no? Esos capilares, esos tubitos bien delgados, ¿no? Sí, sí los conocen, deben haberlo usado mucho en lo que es biología o en patología clínica, ¿no es cierto? Saben sacar un hematocrito, ¿no es cierto? No, doctor. ¿No? Llevamos virtual. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo sacar un hematocrito? Pero sí saben a qué tubo me refiero. Es una cánula, es como un sorbete. Ya. Agarras dedo, limpias alcohol, punción con lanceta, limpias con un algodón seco y presionas. El tubo del hematocrito es como un mondadiente, un tubo, es delgadito, ¿ya? Previamente tiene una base que puede ser una plastilina, lo ponen en la parte distal, simplemente cogen el tubito y se va a llenar con un poquito de plastilina, ¿no? Cosa que llenan la sangre dentro del tubito y ese tubito lo dejan reposar ahí. Tienen que dejarlo reposar por lo menos una hora. Entonces, ¿qué va a pasar? Los componentes se van a separar. ¿Se va a separar qué cosa? Las células de lo que es el plasma, ¿ya? Perdón, ¿qué estoy hablando? Se va a separar las células de lo que es el suero, ¿ya? Entonces, cogen su regla y miden, y tienen que sacar una proporción. De la totalidad es su 100%, y hacen una regla de 3 simple. Y de acuerdo a eso, ese porcentaje que le salga de células sanguíneas, ese va a ser el hematocrito. Lógicamente, la relación hematocrito-hemoglobina, ¿de cuánto es? De relación de la hemoglobina con el hematocrito, ¿cuánto es la proporción? 1:3, chicos, 1:3. Ya 1 a con eso 3. pueden saber más o menos cuánto tienen de hemoglobina, ¿ya? Al menos cuando atiendan sus partos en el Serums o hay alguien con sangrado o algo, puedes controlar tu hematocrito ahí y listo, es mucho más fácil predecir qué tanto volumen puede haber sangrado tu paciente, ¿ya? Entonces, seguimos. Y acá tenemos otros flujogramas de lo que es trauma pélvico, evaluar la estabilidad en hemodinámica si es un paciente que no está estable y la radiografía o el FAST sale positivo, simplemente es un paciente que tiene que ingresar a una fijación pélvica y a lo que es a una laparotomía exploratoria, ¿no? Si el FAST y la radiografía de pelvis están negativas, buscar otras causas de shock, ¿ya? El trauma pélvico grave, ¿qué va a implicar? Bueno, si hay hemodinamia inestable, simplemente proceder por la parotomía, y si el paciente está estable, bueno, proceder con una tomografía abdominopélvica o una angiotomografía para determinar si hay o no hay lesión vascular. Solo si el paciente vendrá a la tomografía, chicos, solo si está estable. Si no está estable, simplemente van a correr mucho riesgo y el paciente puede hacerles parada cardíaca durante la evaluación. Así que si está inestable, hay trauma, sospecha de trauma cerrado, sea abdominal o pélvico, simplemente tiene que entrar a sala, ¿ya? Eso es más que todo. Y aprender a hacer bien la fijación de la pelvis, ¿no?
Ahora, la fijación sí va a depender mucho del tipo de lesión que puede estar asociada o si hay o no hay también fractura de cadera, ¿no? Que vaya a implicar el uso de una tracción. La tracción es colocar un contrapeso en el miembro afectado para que la cadera o el hueso, la cabeza, el cuello del fémur no se acorte con la cabeza. ¿Ya? Muy importante que el trauma pélvico se haya manejado en conjunto con el traumatólogo para determinar que no hayan lesiones óseas y darle un manejo oportuno y un manejo adecuado. ¿Ya? El problema de la pelvis es que por lo mismo que es una cavidad amplia, aloja mucha sangre y acuérdense que la pelvis, a diferencia del abdomen, no va a producir signos peritoneales, simplemente el paciente va a seguir haciendo shock, 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 shock y no van a poder identificar mayor cosa, pasa muy desapercibido. ¿Ya? Creo que eso es todo. Sí. ¿Dudas, preguntas? No, todo estuvo claro. ¿Todo claro? Ya. Listo. ¿Seguros? ¿No hay ninguna duda? Pregunta entonces. Todo claro, doctor. Muchas gracias. Ya, listo. Doctor,